You see what happens when you're not looking out for me? She lets me eat everything. Pasta, cream cheese. Would you hand me my rope, please? Quiso. And, turn around. Why do I have to, Because the last time you saw me standing up naked, I was in my 40s. Things look different lying down. Just En cuestiones de pareja mira. hay muchos que ante los tiempos que corren Sí. dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Picarones. Otros que ante la soledad Sí. meten mano, y no se asusten, Ah. en los contactos ¿En del dónde? pasado. En los contactos del En los contactos del teléfono, pasado, ahí, perfecto. desempolvar Refrito. la agenda, Refrito. la agenda, la listita esa, bueno, Sí. nunca. La La desempolvamos agenda y la negra. sacamos. ¿Qué pasa cuando los ex se vuelven nuestros actuales amantes y hasta posibles novios o novias? Para hablar de este tema nos acompaña Analía Forti, consultora psicológica. Bienvenida una vez más. Bienvenida. Está temprano para Bastante tarde. temprano, querida. Bienvenida. Bueno, ¿qué motivos llevan a uno a buscar esa listita, esa agendita que tenemos ahí archivada para... A buscar el futuro en el pasado, Para, dice usted. exactamente. Mira. Ahí está. Para buscar una Ahí está. posible... Ahí está. En realidad hay que diferenciar dos cuestiones. Ah. Cuando se prolonga el final de una relación, Sí. entonces la relación se termina y continuamos teniendo encuentros sexuales con un ex. Y otra cosa es cuando pasa determinada cantidad de tiempo, no hemos tenido suerte con otras parejas y empezamos a volver a buscar en el pasado un reencuentro con aquella relación. O sea, más vale pájaro en mano que 100 volando. Tal cual. El gran problema tiene que ver con esto que vos decías, es el gran riesgo y es muy real, hay que tenerlo muy en cuenta, porque solamente cerrando el pasado se pueden abrir las puertas del porvenir. Aparte ni siquiera están tan buenos esos reencuentros, ¿no? Permítanme bueno, sí, opinar. ¿Tiene algo en particular? No, digo, permítanme opinar, pero a mí me gusta hacer esa comparación de volver con un ex. Como volver con un ex es como Sí. tomarse la gaseosa caliente y sin gas de la noche anterior porque a uno le da fiaca. Metáforas de ayer y Saludos, hoy Porque a por uno, Emilia a uno Cloverdale. le da fiaca cambiarse para salir a comprar otra. Claro, todo bueno, cansado. es la misma Mira. sensación. Uno la toma o la agarra porque Sí. está ahí, porque te da fiaca salir, está a mano. cambiarte, Exacto. cruzar al kiosco es. y comprarte una Mira. gaseosa nueva. Ahora, lo que Pero la Analía, toma. lo que Analía está diciendo Pero la es que a toma. Tomar veces, coraje y buscar algo a nuevo. veces Toma. el resto de las gaseosas también son gaseosas a la mitad, gaseosas Gaseosas sin cansadas. sentido, Exacto. gaseosas Bueno. cansadas, y entre aquella y esta me quedo con la gaseosa anterior. Ni Claro. la expectativa tan grande por lo que está por venir, pero ni tampoco nos engañemos y Como le demos mejor- chance. O sea, si es ex, por algo es. Ahora, no es lo mismo una mejor chica, malo no es conocido. no es lo mismo una chica muy linda que el resto de las chicas. O un chico con mucho éxito que el resto. Mira, hay un tema Es en así. esto que vos decías de la gaseosa de la noche anterior con poco gas, que tiene que ver con que estos reencuentros muchas veces son reencuentros idealizados, sumamente idealizados. ¿Por qué? Porque ha pasado el tiempo, entonces de alguna manera pensamos que esa persona ya no es la misma que era, son encuentros que se dan en un contexto donde no está la problemática de lo cotidiano, entonces todo parece fluir maravillosamente. Si son encuentros esporádicos, si esto se empieza a eternizar en el tiempo, aparece esta cuestión de al final es el mismo de siempre. Claro. O la misma, Porque decir. es O la el misma de siempre, por supuesto. Pero hay parejas que se quedan enganchadas solo de lo sexual, por ejemplo. Sí, por que de repente supuesto. vuelven a tener encuentros sexuales porque, bueno, eso está ahí. Tal Sí, cual. Hay parejas que tienen incompatibilidades a nivel emocional. Entonces, antes de empezar a agredirse psicológicamente o cuando ya llegaron a esa instancia, terminan tramitando una separación. Pero de alguna manera se quedan enganchadas desde lo sexual. Entonces empiezan a convertir, transforman esa relación en una amistad amorosa. La amistad amorosa tiene su costado riesgoso. A ver, de alguna manera lo que hace es subsanar ese vacío de la pérdida. Subsana la ausencia, la carencia que el final de la relación marcó. Pero en definitiva te impide la posibilidad de abrirte a conocer una nueva persona. Sí, también hay personas que por una elección de vida o por lo que fuese, ahora que el matrimonio no es un mandato obligatorio para todo el mundo, eligen formas de relación que no tienen que ver con la convivencia, sino con convivencias parciales o sexualidad sin naturalidad en la hora de estar Absolutamente. los dos Claro, de juntos. convivir. Tal cual. Picoteo. Hay un punto que es esto tiene que ver con una cuestión de acuerdos. Por supuesto que las Claro, parejas pueden ahí va. acordar hacerlo como mejor les Ahí va. parezca. Pero hay un punto que sí es importante y para tenerlo en cuenta. Ustedes saben que a veces el ser humano, muchísimas veces, obtiene el mal en busca de buscar el... Claro, se equivoca. Exactamente, digamos, logra un mal buscando un bien. Y a veces pasa esto con los reencuentros. El gran punto en esta cuestión está cuando se termina una relación de pareja y hay uno que no quería terminarla.
Cuando la relación de pareja se termina de común acuerdo, Sí. muchas veces estos reencuentros sexuales posteriores, en la medida que sean en un primer tiempo, después de la separación y que no se eternicen en el tiempo, sirven muchas veces para tramitar el duelo. ¿Por qué? Porque permiten el reencuentro, de llorar juntos esa pérdida, asumir que es el final de la continuidad de ese vínculo, pero pueden valorar el tiempo pasado con las luces y con las sombras que haya tenido. Claro, como que se renueva Exacto. el cariño y aparece como una especie de gratitud por lo vivido y Exacto. está buenísimo. Mientras las cosas sean claras. Pero Exacto. yo creo desde mi humilde lugar Decilo. donde hablo. Dígalo. No, que es muy difícil, que por lo general cuando una cosa se termina, siempre hay uno que queda peor. Ustedes Siempre hay creen. uno que no quiere terminar. Entonces, Tal cual. también muchas veces ese uno miente, como dice, bueno, nos reencontremos y está todo bien, pero sigue enganchado. Entonces termina mal. que con Clodevil siempre es el otro. Termina muy le quería mal. preguntar, No se crea. Anita señora, Sicilia, no se crea. Anita Sicilia, si para ella también los sex son gaseosas abiertas, Sin gas. empezadas y sin gas. Caliente y sin gas de la noche Me pasó anterior. con mi primer novio, sí, 5 años y bueno, después uno a veces vuelve a la misma gaseosa, Bien. pero solo con esa persona. Sí, después nunca más. Y, La- se- y Ay, se- qué habitualidad. determinante. y señor Pulpo, ¿ustedes cómo ven las relaciones del pasado? ¿Como sachets de leche que se vencieron? Sí, ¿Sí? sí, definitivamente. Bien. Sí, sí. Qué asombroso Como que es es conocer opiniones. impresionante, ¿no? Nosotros nos vamos con el dicho de mejor malo conocido que bueno por conocer. Vamos al bueno por conocer. Ustedes se Exactamente. cambian, Así. cruzan Estamos la calle, van al totalmente kiosco. enganchados Así con es. el futuro. Exactamente. Ay, pero Bueno. cuánta sabiduría. Yo No, permítame ponerlo en duda. Cuánta temprana sabiduría, ¿no? Impresionante. Me impresiona la gente que nunca se equivocó. No, eso no quiere decir que uno no se equivocado. Claro. A Son veces cosas no. diferentes, Carlos. A veces te equivocas muy fuerte y aprendes para toda la Claro, vida. alguna vez uno ve el vencimiento del yogur después de comerlo, alguna vez la gaseosa, bueno, estaba ahí y uno la Y tomó. bueno, ¿qué va a Ya hacer? la agarraste gas, cansada y no te sí. diste Pero- cuenta. Ahora, si todo el tiempo tomás gaseosa de la heladera sin gas, Es que te gusta. Ah, es que bueno. te- Es que te- es No que te te- quejes, En ¿eh? definitiva, le Es que estás te- eligiendo. Bueno, pero ¿existe esa posible amistad con un exnovio? Yo milito por eso, yo intento, pero a Mirá. veces es difícil. Vos dijiste Diego algo Milito. muy interesante. Esta amistad se puede construir, no inmediatamente de que la relación termina, porque los vínculos no son retroactivos. Pasado un tiempo, elaborado el duelo, tramitada la pérdida, puede haber un reencuentro desde algún lugar, pero pasado un tiempo importante, no con inmediatez. Vos decías algo que es totalmente cierto y es el gran riesgo. El 80% de los divorcios no son de común acuerdo. Claro. Entonces, cuando en una relación hay un final, pero uno no quería ese final y se queda enganchado, estos reencuentros pueden estar alimentando esa esperanza oculta, a veces, como vos referías, esto que no se expresa, pero en uno se guarda esa ilusión de que se pueda reparar ese vínculo. Entonces, esto dificulta enormemente para esa persona la elaboración del duelo. Bueno, le agradecemos mucho, licenciada. Por favor. Por Siempre es con muy nosotros. interesante escucharte. Gracias.